Número 10. Dinosaurio asesino gigante. El Meraxes gigas era bastante similar al Tyrannosaurus rex, en que era un enorme dinosaurio carnívoro con brazos diminutos. Esta nueva y aterradora criatura fue descubierta recientemente por paleontólogos en la región norte de la Patagonia Argentina. El cráneo del nuevo dinosaurio se desenterró por primera vez en 2012 y desde entonces se han excavado mucho más de sus huesos. Es una especie completamente nueva, una criatura con extremidades anteriores ridículas que, según los científicos, les dieron al depredador ápice una ventaja de supervivencia. Si bien podemos burlarnos de este tipo de dinosaurios por tener brazos pequeños y rechonchos, no eran totalmente inútiles. Este dinosaurio en particular pesaba 4 toneladas, pero es posible que incluso haya crecido más. Estaba cerca de la parte superior de la cadena alimenticia, hace entre 90 y 100 millones de años, en lo que ahora es Argentina. Era un tipo de carcharodontosáurido, lo que significa que pertenecía a una familia de terópodos carnívoros, dinosaurios que caminaban sobre 2 patas. También fue la evolución máxima de tales dinosaurios. Lo que quiero decir con la evolución máxima es que esta fue la mejor interpretación del carnívoro terópodo. Había alcanzado un nivel de desarrollo tan alto que los científicos creen que tenían una ornamentación facial vinculada con la señalización social. En otras palabras, estaba empezando a desarrollar expresiones faciales y características bastante similares a las nuestras. En cuanto a sus extremidades anteriores cortas, se utilizaron para actividades de apareamiento. Los científicos no están seguros de cómo, pero definitivamente tuvo algo que ver con la atracción de parejas. Número 9. Therizinosaurus. Con mucho, la bestia prehistórica más aterradora podría ser el Therizinosaurus. Esta criatura se destaca de las demás por su tamaño y ferocidad salvaje. Tenía garras en la punta de los dedos que lo convertían en el Edward manos de tijera del mundo prehistórico. Estas garras eran tan largas que podían haber cortado a una persona en 3 pedazos con un solo golpe. También tenía solo 3 dedos, con sus garras extraordinariamente largas que se extendían desde cada uno como uñas cuidadas de pesadilla. ¿Qué tan largas eran estas espadas de dedo mortales? Los científicos dicen que las garras tenían al menos 1 metro de largo cada una, puede que incluso más. Eso es aproximadamente la longitud de la pierna de una persona común. Y estas garras eran tan agudas e imparables. Además, tenía una altura estimada de 9 metros, más de 3 veces más alto que un humano. De hecho, a pesar de que este dinosaurio tenía espadas samurái en las puntas de los dedos, no era carnívoro, era un herbívoro, aunque los científicos no lo saben al 100%. Creen que usaba sus armas mortales para llegar a los árboles y derribar la deliciosa vegetación. Era casi como un perezoso gigante. Hasta ahora, la única ubicación conocida es Mongolia. Vivió en el desierto de Gobi hace unos 70 millones de años. Número 8. Belcebufo. En los tiempos modernos, las únicas ranas en las que la gente debe temer son las que excretan veneno a través de su piel, como las diminutas y coloridas que se encuentran en lugares como la selva amazónica. Pero hace entre 65 y 70 millones de años en la isla de Madagascar, había una criatura conocida como la rana del diablo, que habría sido absolutamente horrible. Vivió durante el período Cretácico tardío y probablemente fue la rana más grande que jamás haya existido. Según National Geographic, el Belcebufo era del tamaño de una pelota de playa y pesaba alrededor de 4.5 kilogramos y crecía hasta 41 centímetros de largo. Eso no parece mucho, pero esta rana era aproximadamente del tamaño de un perro pequeño. Y aquí hay cosas que hace que el Belcebufo sea una criatura tan aterradora. A diferencia de sus dóciles parientes vivos, la rana del diablo era mala y agresiva. Los científicos dicen que era un depredador de emboscada que había atacado a cualquier cosa que se acercara demasiado. Habría cazado lagartijas con su boca, pequeños vertebrados e incluso dinosaurios recién nacidos. Esta rana tenía unas mandíbulas increíblemente poderosas, junto con una boca enorme. Tenía todas las herramientas que necesitaba para triturar huesos de dinosaurios y tragar pequeñas crías. Una cosa que aún desconcierta a los científicos es que los únicos parientes vivos del Belcebufo se encuentran lejos de Madagascar en América del Sur. Los científicos no entienden cómo los descendientes de la rana más grande que jamás haya existido lograron migrar tan lejos a través de aguas aparentemente abiertas. Creen que debe haber tenido algún puente terrestre entre África y la Antártida hace unos 65 millones de años que habría conectado los 3 lugares. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. La superpiraña. La piraña de vientre rojo moderna puede crecer hasta unos 51 centímetros de largo. Esto es apenas menos de 60 centímetros, pero la megapiraña paranensis, que vivió hace entre 6 y 10 millones de años al mismo tiempo que el megalodón, creció aún más. Los investigadores creen que medía casi 76 centímetros de largo y pesaba aproximadamente 14 kilogramos. Tenía increíbles dientes en zigzag que usaba para cortar la carne, como una boca llena de hojas de afeitar. También tenía una de las fuerzas de mordida más increíbles de todos los peces a lo largo de la historia del planeta. La fuerza de mordida de un Tyrannosaurus Rex era de aproximadamente 211 kilogramos por centímetro cuadrado. Nadie lo sabe con certeza, pero esa es una estimación sólida. La megapiraña, por otro lado, tenía una fuerza de mordida de 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Para poner esto en perspectiva, la megapiraña era unas 100 veces más pequeña que el Tyrannosaurus Rex, pero tenía una fuerza de mordida casi comparable. Los mordiscos implacables de la megapiraña habrían significado una mutilación segura para cualquier desafortunado que se quedara atrapado entre ellas. Afortunadamente para nosotros, esta criatura se extinguió hace mucho tiempo. Había hecho su hogar en los ríos y vías fluviales de América del Sur, donde aún viven sus parientes modernos, todavía aterrorizando a los nadadores desprevenidos y mordiéndoles los dedos. Era broma, solo lo hacen a veces. Número 6. Baryonyx. El Baryonyx era un carnívoro verdaderamente aterrador. También tenía un cuerpo similar al Tyrannosaurus Rex, lo que significa que era grande y caminaba pesadamente sobre sus dos patas. Pero era menos un lagarto con patas largas y más un reptil mezclado con una garza. El Baryonyx era un pescador experto que llegaba a medir más de 9 metros de largo. Tenía dientes extremadamente afilados y finamente aserrados, que eran excelentes para desgarrar la carne de los peces. También tenía un cuello espectacularmente largo y una boca con forma de cocodrilo, lo que lo hacía perfecto para arrebatar presas fuera del agua. A diferencia de otros terópodos carnívoros durante la era de los dinosaurios, el Baryonyx era un cazador pasivo. No conseguía comida ni aterrorizaba a otros dinosaurios. Pasaba la mayor parte del tiempo agazapado en la orilla de los ríos o vadeando aguas poco profundas para pescar. De hecho, el hecho de que el Baryonyx fuera un pescador no significaba que no fuera peligroso. Este animal tenía garras que eran como ganchos de metal, podía cortar y destripar, y sus brazos eran lo suficientemente largos como para hacer algo con ellos, a diferencia del Tyrannosaurus Rex. También era un carroñero y habría ahuyentado a los animales menores lejos de sus presas y robado su comida. Número 5. Acorazado. El Dreadnoughtus es un género extinto de saurópodo, un herbívoro verdaderamente gigantesco que tenía un cuello de 11 metros de largo. Los saurópodos fueron los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido, definidos por su gran tamaño, sus cuellos ridículamente largos y sus 4 patas gruesas. Tenían cabezas realmente pequeñas y sus piernas eran como pilares de hormigón para soportar su inmenso peso. Y luego, en la espalda tenían colas extremadamente largas como látigos. Recientemente los investigadores incluso descubrieron que los saurópodos tenían patas suaves y acolchadas para ayudarlos a transportar todo ese volumen. El Dreadnoughtus no era el saurópodo más grande de todos, pero era un monstruo fuerte. Tenía una longitud de al menos 26 metros y pesaba 65 toneladas. Solo se había encontrado 2 fósiles, ambos en 2014 en el sur de la Patagonia. Los fósiles datan de hace 77 millones de años. El Dreadnoughtus era técnicamente una especie de titanosaurio estrechamente relacionado con el Argentinosaurus, el dinosaurio más grande que jamás haya existido, y el Saltasaurus. Los científicos han especulado que, debido a sus largos cuellos, no habrían necesitado moverse mucho, no habrían caminado más de unos pocos pies y luego se habrían quedado todo el día comiendo vegetación. Si algo desagradable se acercaba a ellos, usarían su cola para apartarlo. Número 4. Jekelopterus. El Jekelopterus fue el euripterido más grande que jamás haya existido. Los euripteridos, depredadores acorazados del océano que parecían escorpiones de mar, evolucionaron hace unos 467 millones de años y continuaron prosperando hasta hace 248 millones de años. Eso fue mucho tiempo antes de que naciera el primer dinosaurio o antes de que el primer dinosaurio pusiera un huevo, lo que haya ocurrido primero. Los euripteridos son particularmente fascinantes porque eran más grandes que cualquier cosa que pudieras imaginar. Imagínate un escorpión, solo que mucho más grande que tú, nadando en el agua para apartarte. Así de aterradores eran estos animales. Vivieron en una época en que los océanos rebosaban de vida. Con su armadura impenetrable, sus garras mordedoras y sus poderosas patas, podían aprovecharse de casi cualquier cosa. Algunos euripteridos eran bastante pequeños, no más grandes que el tamaño de un niño, pero el Jekelopterus era gigantesco, con una increíble longitud de aproximadamente 3 metros. Creció a proporciones impactantes que no han sido igualadas por ningún otro
artrópodo hasta el día de hoy. Por artrópodos me refiero a animales como escarabajos y arañas, ya que los euripteridos fueron algunos de los primeros artrópodos en evolucionar. El Jaekelopterus no vivía en el océano, acechaba en agua dulce como lagos y ríos, cazando peces y tal vez incluso a los de su propia especie. Número 3. La cigüeña gigante. En Indonesia prehistórica hace unos 50.000 años había una cigüeña carnívora gigante. Eso no era como la cigüeña de la que escuchaste cuando eras niño, el pájaro sonriente que trae bebés a las personas a través de sus ventanas. Esta era una cigüeña que se habría aprovechado de los bebés humanos. Mientras que los antiguos homínidos competían por la comida en la isla tropical de Indonesia, tenían que lidiar con las aves gigantes que no solo les robaban la comida, sino que también intentaban comérselos. El ave se llamaba Leptoptilus robustus y medía al menos 1.8 metros de altura. Si alguna vez has estado en el río y has visto una garza de pie en el agua esperando a que pase un pez, la cigüeña prehistórica era unas 6 veces más grande que eso. Vivió en Indonesia durante un periodo particularmente singular. Había pájaros gigantes, enormes criaturas parecidas a elefantes, llamadas estegodón, y había hobbits. Sí, hobbits. Hubo una antigua raza de ancestros humanos llamada Homo floresiensis, que medía solo alrededor de 1 metro de altura. Eran diminutos y los científicos dicen que se parecían más a los hobbits del Señor de los Anillos que a la gente común de hoy. Debido a su pequeña estatura, puedes ver por qué los antiguos homínidos tuvieron tantas dificultades para competir con aves de 6 pies. Uno de los científicos que estudió los nuevos fósiles de cigüeña, el Dr. Haneke Meyer, dijo que debido a que la gigantesca cigüeña podía volar, habría sido un competidor directo de los primeros homínidos. Número 2. El mosasaurio. El mosasaurio vivió hace 80 millones de años y fue una de las bestias más feroces que jamás haya vagado por los océanos del mundo. En 2022, se encontró un esqueleto de mosasaurio a unos 129 kilómetros de Dallas. El Dr. Ron Tikotsky del Museo Perot de Naturaleza y Ciencia ayudó a dirigir la excavación para recuperar los huesos de este animal, un monstruo marino de 9 metros que era una especie de mezcla entre cocodrilo y monstruo del lago Ness. Era un lagarto marino extremadamente masivo que se convirtió en el principal depredador del océano tras la extinción del ictiosaurios y el pliosaurus. Luego, cuando el asteroide golpeó nuestro planeta hace 66 millones de años, el mosasaurio se extinguió con el resto de dinosaurios. Animales como tiburones y cocodrilos sobrevivieron, pero el mosasaurio no pasó el corte. Una de las cosas interesantes sobre el mosasaurio es cuán diversa era su familia. El más pequeño de todos fue el Dalasaurus turneri, que llegó a medir menos de 1 metro de largo, mientras que el más grande de todos, el Mosasaurus hoffmanni, pudo llegar a medir más de 17 metros de largo. En ese momento, el esqueleto de mosasauro más grande que se exhibe se puede encontrar en el Centro Canadiense de Descubrimiento de Fósiles en Manitoba. El espécimen se llama Bruce y mide 13 metros de largo. El mosasaurio era una extraña mezcla entre una ballena y un lagarto. Honestamente, esa es la mejor manera de describirlo. La criatura tenía una forma de cuerpo similar a la de un lagarto monitor, excepto que aerodinámico para nadar. También tenía paletas, que evolucionaron extendiendo carne en forma de telaraña entre los huesos largos de los dedos de las manos y los pies, en un ejemplo perfecto de cómo los lagartos evolucionaron lentamente hasta convertirse en los depredadores más aterradores del océano. Número 1. Alosaurio. El Allosaurus era casi como el hermano pequeño del Tiranosaurio Rex. Fue uno de los primeros dinosaurios jamás descubiertos. Sus fósiles han sido desenterrados en todo el mundo y era tan frecuente en la tierra como el megalodón en el mar. Era un carnívoro bípedo gigantesco con brazos pequeños, una cabeza grande y dientes mortales. El Allosaurus vivió hace unos 155 millones de años hasta hace 150 millones de años. Era un dinosaurio del Jurásico y era particularmente numeroso en lo que ahora es Utah. En la cantera Cleveland Lloyd, que cuenta con la concentración más densa de huesos jurásicos del planeta, 46 de los 74 dinosaurios identificados eran alosaurios. Esto muestra lo prolíficos que realmente fueron. Además, se han encontrado por todas partes, desde Portugal hasta Siberia e incluso en Tanzania, en África. Había muchas especies diferentes de Allosaurus, al menos 8. Los científicos dicen que la más grande de estas especies podía rivalizar con el Tyrannosaurus Rex. Un análisis de 1976 de uno de los esqueletos en el Boletín de Servicio Geológico de Utah estimó que el Allosaurus más grande podía crecer hasta aproximadamente 13 metros de largo y 4.8 metros de alto. Otro hecho interesante es que tenía una esperanza de vida bastante generosa. Los adultos probablemente podían vivir hasta al menos 28 años. Si bien eso no era lo más viejo que podía ser un animal en ese momento, todavía era una vida bastante larga para un lagarto gigante. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas bestias prehistóricas sería la más aterradora de ver en la vida real? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.